Ya, listo. Bueno, hoy día tenemos una clase, yo creo que relativamente corta, solamente de ejercicios previo al certamen 2 que es el próximo viernes 30. Vamos a tener 4 ejercicios, yo creo que vamos a hacer 2 ejercicios, un break, y después los otros 2 ejercicios. En verdad, la mayoría de cosas que entran en el certamen las vamos a abordar en estos ejercicios, así que nada, pues traten de resolverlos después ustedes por su cuenta y ahí pueden estudiar. ¿Ya? El certamen va a durar 1 hora y media y justo va a consistir en 3 ejercicios, 2 cortitos y uno más largo. Así que eso. Cualquier cosa, cualquier pregunta que igual tengan de aquí al próximo viernes me pueden mandar un correo. Ya, el primer ejercicio que vamos a ver es de costo capitalizado. Entonces, dice el enunciado. En su empresa se le encomienda la evaluación de una represa, la cual se considera un proyecto de muy larga duración. La información con la que cuenta es la siguiente. La represa debe ser mantenida anualmente, costo que asciende a 1.500 millones de pesos anuales, ¿ya? Por los primeros 5 años es necesario canalizar la reorganización de la flora y fauna del sector, lo que cuesta 900 millones de pesos anuales. En el año 6 se invierte en la conexión con el sistema de energía, lo cual cuesta 4.500 millones de pesos. Cada 3 años es necesario realizar una limpieza profunda del complejo, acción valorizada en 1.000 millones de pesos. La represa debe ser asegurada pagando 550 millones anualmente. Implementar la planta tiene un valor de 20.000 millones de pesos. Además, sabe que el sector de energía considera una rentabilidad de mercado del 5,5% y la tasa libre de riesgo puede ser considerada en 2,1%. Con esta información debe presentar un informe que contenga el valor exacto del beta a considerar para que el costo capitalizado sea igual a 60.000 millones de pesos, y si mediante una subvención del Estado la conexión con el sistema de energía no corriera como parte del gasto de la empresa, calcular cuál sería el nuevo beta si desea mantener el mismo costo capitalizado. Entonces acá estamos viendo dos partes del ramo, ¿ya? O sea, dos unidades que vimos recientemente. El tema del costo capitalizado y el modelo del KPM, ¿ya? Entonces, vamos a tomar nuestro enunciado, lo vamos a llevar a nuestro Excel, y nosotros sabemos varias cosas sobre el modelo KPM y sobre el costo capitalizado, ¿ya? En particular, ¿dónde está el costo capitalizado? En particular, sabemos que el costo capitalizado se calcula mediante esta fórmula. Sabemos que el costo capitalizado lo utilizamos en proyectos de gran duración o perpetuo, ¿ya? Y nosotros para actualizar utilizamos el I porque ese es el valor al que tiende el fondo, el factor de recuperación del capital cuando n tiende a infinito, ¿ya? Y además, nosotros sabemos que para el KPM, nosotros vamos a calcular la tasa de descuento mediante esta fórmula, ¿ya? Sabiendo esto, nosotros ya tenemos gran parte de los contenidos necesarios para resolver este ejercicio, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, para el costo capitalizado, encontrar el valor presente de los gastos no recurrentes, encontrar los gastos recurrentes en formato anual y actualizarlo, ¿ya? Lo mismo para calcular el valor de la tasa de descuento. Nosotros tenemos que a la tasa libre de riesgo sumarle la ponderación del beta por la diferencia entre la rentabilidad del mercado y la tasa libre de riesgo, es decir, el riesgo sistemático más el valor del dinero en el tiempo, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos las distintas glosas que vamos a tener, las podemos ir dejando acá para usarlas como parámetros, ¿ya? O sea, nos dicen que hay una mantención de la represa
la mantención de la represa son 1.500 millones de pesos, ¿ya? Los primeros 5 años hay que hacer una canalización de la flora y fauna del sector, lo que cuesta 900 millones de pesos. Canalización, flora y fauna, por 900 millones de pesos. Nos dicen además que una conexión de energía que cuesta 4.500 millones de pesos. Limpieza profunda, que son 1.000 millones de pesos. Seguro por 550 millones de pesos. Y finalmente una inversión por 20.000 millones de pesos. Ya, sabiendo todo esto, nosotros igual tenemos hartas cosas que tratar para poder empezar a llegar a esta fórmula. ¿Ya? Nosotros sabemos que no todos estos tienen las mismas características, es decir, no todos son recurrentes, no todos se realizan en los mismos periodos, no todos tampoco son valores presentes, entonces lo que tenemos que hacer es dividir todas estas glosas en no recurrente o recurrente, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que tenemos el monto, tenemos el periodo o el tipo, la periodicidad, y nosotros derivada de esa periodicidad también vamos a generar un tratamiento, vamos a ver cómo tenemos que considerarlo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que para la mantención de la represa, esto es anual, ya la organización de la flora y fauna es primeros 5 años, la conexión con el sistema de energía es una vez, año 6, ya la limpieza profunda es cada 3 años, el seguro es anual, y la inversión es una vez. Entonces acá podemos dividir, ya sabemos que estos van a tener van a ser de distinto tipo, ¿ya? Tenemos recurrente y no recurrente. En este caso, la mantención de la represa, como es anual, ¿de qué tipo debe ser? Recurrente. Recurrente. Así es. La reorganización de la flora y fauna, siendo solo los primeros 5 años, ¿es recurrente o no recurrente? No recurrente porque son No 5 años recurrente. nomás. Así es. No es que sea un tipo de flujo que se extienda hasta el infinito o por el horizonte de evaluación del proyecto. La conexión con el sistema de energía es solamente una vez, no recurrente. La limpieza profunda es de 1.000 millones, pero cada 3 años. ¿Está recurrente o no recurrente? Eso sí sería recurrente. Recurrente, sí. Claro, pero es recurrente convertible a anual, porque es cada 3 años. Lo que nosotros buscamos es un CAUE, recuerden. Entonces es recurrente, convertible a anual. En el caso de los seguros, es anual, por ende también es recurrente. Y la inversión es de una vez solamente en el año 0, por ende es no recurrente. Entonces, el tratamiento también va a derivar de la periodicidad. En este caso, como es de tipo recurrente, pero no hay que hacerle nada, el tratamiento es nada. En el caso de la reorganización de la flora y fauna, como es los primeros 5 años y no es recurrente, lo que tenemos que hacer es llevar a valor presente. En el caso de conexión con el sistema de energía, siendo una vez en el año 6, no recurrente, nosotros tenemos que también llevar a BP. En el caso de la limpieza profunda, como es cada 3 años, pero es convertible a anual, nosotros lo que tenemos que hacer es convertir
a payback, o sea, payment, y actualizar. ¿Ya? En el caso de los seguros, como es recurrente y ya está anual, no hay que hacer nada. Y en el caso de la inversión, como está en el año 0 y no recurrente, tampoco hay que hacer nada. Entonces son estos tres los que hay que hacerle cierto tratamiento. ¿Ya? Entonces, ese tratamiento, a ver, estoy extendiendo mucho más lado. ¿Se ve ahí o muy chico? Sí se ve. ¿Sí se ve? Perfecto. Ya. Entonces, nosotros acá podemos distinguir ya los que vamos a tener como valor presente y los que vamos a tener como CAUE. En este caso, vamos a tener este que va a ser el CAUE, no tenemos que hacerle ningún cambio, ya a estos tres sí vamos a tener que hacerle algunos cambios, así que los vamos a dejar vacíos. En este caso, también vamos a tener el CAUE ya listo, y en este caso también vamos a tener el valor presente listo, ya, porque no hay que hacerle nada. Entonces, ahora sí empieza como el ejercicio donde hay que hacerle hay que ver bien cómo queda cada uno de estos flujos. En este caso, nosotros vamos a tener un gasto de 900, le vamos a poner menos 900, porque bueno, es costo, entonces en este tipo de flujo lo ideal es ponerlo, indicar siempre con el signo que corresponde. No es necesario si son consistentes, pero lo vamos a hacer así. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar todo esto a valor presente, ya porque después de esto, 6, 7, ahí ya no tenemos nada. Y nosotros sabemos que para llevar esto a valor presente podemos utilizar la función de valor actual neto disponible en el Excel. El tema es que nosotros para utilizar esa función, nosotros necesitamos la tasa de descuento. Y nosotros no tenemos la tasa de descuento, pero la podemos calcular, ¿ya? Podemos calcularla, pero vamos a tener que hacer ciertas estimaciones, ¿ya? Nosotros tenemos la tasa libre de riesgo, voy a poner ILR, que es de un 2,1%. También tenemos la rentabilidad del mercado, RM, que nos dicen que es de 5,5%, y el beta no lo tenemos, pero nosotros podemos estimarlo. O sea, no podemos estimarlo, pero podemos darnos un beta de 1, solo para ejemplificar. Esto nos va a permitir tener una tasa de descuento estimada con un beta de 1, y después nosotros nos va a permitir esto actualizar a su vez los flujos, convertirlos, y después nosotros vamos a poder mover este beta para llegar al costo capitalizado que nosotros buscamos, que es de 60.000 millones de pesos. Pero ahí me estoy adelantando. Nosotros sí, Disculpe, por repetir un poquito que se me cortó lo último que dijo. nosotros no tenemos la tasa de descuento, pero tenemos parte de ella. Nos dicen que tenemos una rentabilidad de mercado del 5,5% y una tasa libre de riesgo del 2,1%, pero nos piden determinar el valor del beta para que el costo capitalizado, que es lo que estamos tratando de sacar, sea igual a 60.000. Nosotros no tenemos este beta, entonces nosotros podemos asumir que es 1 y después empezar a buscarlo. Pero nosotros necesitamos una tasa de descuento para actualizar nuestro flujo y efectivamente conocer cuánto va a ser nuestro costo capitalizado. Nosotros tenemos que llevar a valor presente estos 900, para eso necesitamos la tasa de descuento, lo mismo con este monto y lo mismo con este monto para tanto convertirlo a pago periódico como para actualizarlo. Entonces, como necesitamos eso, nosotros podemos asumir por ahora que nuestro beta es de 1, ¿ya? Y trabajar normalmente con esto, y cuando queramos encontrar el costo capitalizado igual a 60.000, nosotros podemos utilizar nuestro amigo Solver, ¿ya? Entonces, nuestra tasa de descuento, asumiendo por ahora que el beta es 1, va a ser igual a la tasa libre de riesgo más el beta por la diferencia entre la rentabilidad del mercado y la tasa libre de riesgo. Entonces, en este caso, asumiendo que el beta es 1, nos da una tasa de descuento del 5,5%. ¿Ya? Usando esto por mientras, nosotros podemos hacer las actualizaciones correspondientes de los flujos que requieren tratamiento. Entonces, nosotros vamos a tener estos 900
y nosotros sabemos que tenemos que llevarlo a valor presente, y para llevarlo a valor presente podemos usar la función del van. Usamos nuestra tasa calculada y nuestros flujos, y lo llevamos a valor presente, ¿ya? Bueno, acá creo que no fue buena idea utilizar esto en negativo, porque estamos usando positivo antes, lo cambiamos nomás y nos queda el mismo valor. En el caso de la conexión con el sistema de energía, nos dice que una vez, en el año 6, tenemos que hacer este gasto de 4.500 millones de pesos, por ende tenemos que llevarlo a valor presente, y esto no es más que actualizar este valor, 1 más esta descuento elevado a 6. ¿Ya? Recuerden, queremos llevar este valor en el año 6 hacia el año 0. Y ahí tenemos el valor de la conexión con el sistema de energía. Y en el caso de estos 1000, ¿ya? Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a asumir, a ver, no nos dicen cuándo se hace el primero. Bueno, vamos a asumir que se hace en el primero, en el tercer año. ¿Profe? ¿Sí? ¿Con qué se lleva a valor presente? ¿Con qué tasa? Dame un segundo. Se lleva valor presente con la tasa de descuento que nosotros tenemos. Ah, ya. Es 5,5. Recuerden que acá no nos dieron la tasa de descuento, pero sí nos dieron los parámetros para calcularla. Pero lo que nos falta es el beta, y ese es el objetivo del ejercicio, calcular el valor exacto del beta para que el costo capitalizado sea de 60.000 millones de pesos. Pero nosotros hasta ahora no tenemos el costo capitalizado, es lo que tenemos que primero conseguir. ¿Ya? Ahora bien, este es el tipo más raro de flujo que nosotros tenemos que nos van a aparecer en los ejercicios, que es el caso en que tenemos una glosa de un flujo que es recurrente, pero que no es anual. ¿Ya? En este caso nos dicen que es cada 3 años. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, estos valores nosotros los podemos convertir en anuales si hacemos dos cosas. Primero lo convertimos a payment. Nosotros sabemos que es en el año 3, lo podemos pasar a que sea, podemos dividir esta glosa en el año 4, el 5 y el 6. El del año 6 lo podemos pasar a payment en el año 7, 8 y 9, y así sucesivamente. El tema que eso nos genera es que si no vamos a tener los flujos a partir desde acá en adelante, nosotros necesitamos llevarlo al valor, al periodo 1, ya para considerar que esto siempre va a ser igual en todos los años, en todo el periodo de evaluación del proyecto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es primero considerar esto como un payment, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a usar nuestra función pago a una tasa del 5,5%, vamos a dividirlo en 3 periodos, y el monto que vamos a dividir son estos 1.000 millones de pesos. Eso nos genera 370 millones de pesos, 371 millones de pesos que van a estar desde el año 4 en adelante, ¿ya? Repito, este valor que es en 3, al hacer nosotros el payment, lo vamos a desglosar o dividir entre que lo vamos a pagar en el año 4, 5 y 6. El del año 6 lo vamos a dividir en el año 7, 8 y 9, y así sucesivamente por toda la eternidad. El tema es que esto nos va a dejar un payment o un CAUE que va a estar desde el año 4 hasta toda la eternidad, pero nosotros necesitamos devolverlo al periodo 1 porque eso es lo que estamos buscando. Cuando estamos buscando la parte del CAUE, del costo capitalizado, tiene que ser anual, ¿ya? Y la otra parte tiene que estar en el año 0, ¿ya? Entonces nosotros, como vamos a estar partiendo desde el año 4, necesitamos actualizarlo al año 1. Entonces va a ser 1, 2 y 3. Este pago, por ende, lo vamos a dividir en 1 más tasa de descuento elevado a 3. Es decir, que lo estamos pasando desde el año 4 hasta el año 1. ¿Se entendió esta parte, no? Esta es como la mayor, no. Esta es como la mayor complejidad que tienen estos ejercicios.
¿Sí? ¿No? Sí, se entendió, profe. Sí, sí, profe. Perfecto. Entonces, el valor presente total va a ser eso, mientras que el CAUE va a ser la suma de los recurrentes. Teniendo eso en mente, ya nosotros podemos calcular el costo capitalizado mediante nuestra fórmula, que va a ser el valor presente más el CAUE dividido nuestra tasa de descuento inventada. ¿Qué pasó acá? Que nos da 70.000. Con esta tasa de descuento, que tiene un beta de 1, nos da 70.000 millones de pesos, pero nosotros queremos encontrar el valor del beta que hace que este costo capitalizado sea de 60.000. Entonces, nosotros vamos a tener que generar una función objetivo, ¿ya? Nosotros queremos nuestro costo capitalizado objetivo de 60.000. Nosotros queremos que la diferencia entre estas sea de 0, ¿ya? Bueno, acá, no, quizá acá me estoy dando una vuelta innecesaria porque uno puede con el solver determinar lo que quiere que sea la celda, ya no es necesario que siempre sea 0, pero en este caso vamos a hacer que la función objetivo sea 0. Entonces, nuestro objetivo va a ser esta celda, esta función objetivo, la que nosotros vamos a tratar de que sea 0, porque cuando es 0 significa que nuestro costo capitalizado real es igual al costo capitalizado objetivo de 60.000, y cambiando el beta. Si nosotros hacemos eso, lo que vamos a encontrar es el beta que hace que todo esto que calculamos sea igual a 60.000 millones de pesos. Entonces, el beta que nos da es de 1,4654. Cuando es el beta en el que estamos en presencia, nos da que la tasa de descuento es de 7,08, y esta tasa de descuento hace que este proyecto tenga un costo capitalizado de 60.000 millones de pesos. ¿Se entendió más o menos, no? Son hartas vueltas para llegar al valor del beta. Una pregunta, profe, porque ¿Sí? yo al principio, entonces la tasa de descuento la trabajamos todo el rato como supuesto, y después al final cuando igualamos a 60.000 sale el real. Y no alcancé a cachar, pero los valores de Así arriba es. del BP y el CAUE también variaron, ¿cierto? Un poco. ¿O se Sí, mantienen? también variaron. De hecho, podemos verlo de nuevo. Mira cómo cambian. En el caso de que el beta, bueno, esta es la idea también de usar Excel, que todo queda bien parametrizado. Entonces, si yo, por ejemplo, vuelvo atrás y este beta lo cambio a 1, me van a cambiar los valores presentes y los cabos. Mira, fíjate. ¿Cachai? Bueno, los cabos solamente en este caso, porque en este caso ya estaban fijos. No había nada que actualizar. ¿Ya? Entonces, me cambiaron los valores presentes de estas, que son las que calculamos, la de esta, que también es la que calculamos, pero en estas que no había que hacer nada, no cambió nada. Pero estas que nosotros sí modificamos, que son las de amarillo, modifican a su vez el total del valor presente y el total del cabo. Y eso modifica el total del costo capitalizado. ¿Me explico? Sí, profe, ahí que claro, gracias. Perfecto. Entonces, hay una parte 2 de este ejercicio que dice, si mediante la subvención del Estado, la conexión con el sistema de energía no corriera como parte del gasto de la empresa, ¿cuál sería el nuevo beta si desea mantener el mismo costo capitalizado? Bueno, en este caso es fácil porque vamos a ponerle acá parte B. Vamos a asumir que tenemos los mismos valores, ¿ya? Acá le voy a dejar el beta que corresponde, vamos a correr esto de nuevo. Vamos a volver a calcular nuestra tasa de descuento. Ya, no sigue dando obviamente lo mismo. Y esta vez vamos a tener otros BB, ¿ya? Pero el mismo Power. ¿Por qué? Porque ahora
lo que vamos a eliminar es esta glosa de la conexión al sistema de energía. Ya, entonces nuestro PP va a estar dado por la reorganización de la flora y de la fauna, y va a estar dada por la inversión. ¿Ya? No vamos a considerar esta conexión con el sistema de energía. Por otro lado, el CAUE sí va a ser el mismo de ambos. ¿Ya? Entonces, si nosotros calculamos el costo capitalizado de esto, vamos a tener de nuevo que es el valor presente más el CAUE dividido el D. ¿Ya? Entonces, obviamente, el costo capitalizado va a cambiar porque ahora ya no estamos incurriendo en este costo de 4.500 millones de pesos en el año 6. Por ende, nos va a salir menos costo. Pero aún así, queremos ver cuánto tendría que ser el riesgo para llegar al mismo costo capitalizado objetivo de 60.000 millones de pesos. Es un objetivo. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Vamos a datos. Vamos a sí, no, acá. Ya, no, voy a modificar, voy a actualizar estos con la misma tasa y vamos a moverlo sobre acá, porque está todo linkeado a esto. ¿Ya? Está cometiendo un error. El costo capitalizado va a estar dado por el valor presente más el CAUE dividido por esta tasa, ¿ya? ¿Por qué esta tasa y no la que estaba utilizando acá? Porque olvidé que está todo linkeado a esta tasa. Por ende, si yo utilizaba esta tasa, lo único que iba a estar haciendo era cambiando estos dos, pero no iba a estar cambiando los flujos que nosotros modificamos. ¿Ya? ¿Se entendió eso, no? Igual importante. Casi me equivoco. Utilizando esta tasa de descuento, yo me aseguro de que todos los flujos que están acá están bien parametrizados. ¿Ya? Yo lo que había hecho fue poner acá la otra tasa de descuento, pero con esa tasa de descuento no estaban parametrizados estos flujos, por ende hubiese estado mal la resolución. ¿Ya? Eso. Bueno, en este caso, lo que estábamos buscando es el costo capitalizado, y el costo capitalizado se calcula de la misma forma que lo habíamos hecho antes, es decir, el valor presente, más el CAUE actualizado con la tasa de descuento, y ese valor en este caso nos da menos que 60.000 millones de pesos. ¿Ya? Pero la resolución es exactamente la misma. Entonces vamos a buscar, esta vez, que esta función objetivo sea igual a 0, pero moviendo el mismo beta que nosotros habíamos movido antes, que está todo linkeado, insisto. Si resolvemos, ahora nos da que el beta de la parte 2 del ejercicio es de 1,2986. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Cualquier duda me van preguntando. Acá le voy a poner la edición. Ya, quiero que quede claro, sí, el cambio que se hizo acá. Ya se está usando otra tasa de descuento acá, como para hacerlo distinto, pero eso hubiese implicado que no se hubiesen actualizado esto, porque todos estos valores estaban linkeados a esta tasa de descuento. Entonces, para hacer la resolución de la parte 2 del ejercicio, también tenía que considerar el link a este. ¿Ya? Bueno, este es el primer ejercicio de costo capitalizado. Y eso. El segundo ejercicio es muy similar. Vamos a estudiar algo similar, pero enfocado al CAUE. ¿Ya? Considere los dos proyectos de inversión en centros turísticos temáticos. ¿Ya? La primera alternativa
tiene un periodo de evaluación de 10 años. Consiste en reacondicionar un terreno que tiene 10 cabañas equipadas por un valor de 25 millones cada uno. Al tomar esta alternativa, se estima que deberá realizar reparaciones y ajustes durante los primeros 4 años, comenzando en el año 1, por un monto de 800.000 pesos anuales. Además, se estima que los gastos de mantención ascenderán a la suma de 300.000 anuales por todo el periodo de evaluación del proyecto. Por concepto de mejoras periódicas, se estiman gastos de 1 millón anual cada 3 años, comenzando en el año 2. La segunda alternativa contempla la compra de un terreno por 60 millones y la construcción e implementación de 10 minicentros de entretención por 27 millones de pesos cada uno. Esta opción demanda gastos de 340.000 pesos por reemplazos de insumos por cada centro. Como la construcción será parte del proyecto, no se contemplan gastos de mantención durante el periodo de evaluación del proyecto, que es de 15 años, pero frente a imprevistos se estiman gastos de 1.500 cada 4 años, partiendo en el año 3. Considere tasa de descuento del 12%, considerando que los proyectos pueden ser repetidos. ¿Cuál es la mejor alternativa en términos de CAU? Bueno, acá en particular nos preguntan claramente por el CAU, ¿ya? Nos piden que lo calculemos. Pero en particular el CAUE nos sirve mucho y es como a dónde tenemos que apuntar con la resolución cuando nos estén pidiendo evaluar proyectos con distinta vida útil, ¿ya? Y en particular proyectos que pueden ser repetidos. Entonces, el análisis es similar al que nosotros acabamos de hacer, pero esta vez enfocándonos siempre llevar todo a pagos periódicos. Entonces, vamos a tener las alternativas. Alternativa 1, nos dicen que tiene un periodo de evaluación de 10 años, nos dicen que el costo por cabaña es de 25 millones de pesos, que son 10 cabañas, y por ende la inversión total de 250 millones. Bueno, nos dicen también reparaciones por 800.000 pesos. Nos dicen mantención por 300.000 pesos anuales, es decir, 3 millones de pesos porque son 10 cabañas. Y mejoras periódicas por 1 millón de pesos anuales, pero está cada 3 años, comenzando en el año 2. ¿Ya? Entonces, acá lo que vamos a tener es, de nuevo, bueno, estas son nuestras 4 glosas, en particular no hay más que esto. Bueno, para que no nos confundamos, lo voy a poner con borde. Entonces, estas van a tener distintos tipos, periodo y un tratamiento. En este caso, el tratamiento va a ser siempre tratar de llevar al valor presente, en el caso de que no sean recurrentes, y después volverlas recurrentes, o en el caso de que sean recurrentes, volverlas anualmente recurrentes y llevarlas al año 1. Entonces, eso lo vamos a ir viendo en cada uno. Entonces, la inversión total sabemos que es no recurrente, que es en el año 0, ya, por ende el tratamiento es llevar a cabo. A su vez, nosotros sabemos que las reparaciones son anuales, bueno, son recurrentes, va a ser por todo el periodo,
por ende el tratamiento va a ser nada, porque ya es un cabo. Las mantenciones nos dicen que son... no, me equivoqué acá. Al tomar esta alternativa se estima que deberán realizar reparaciones y ajustes durante los 4 primeros años. Entonces, esta va a ser no recurrente. 4 primeros años. Por ende, el tratamiento va a ser llevar a valor presente y a cabo. En el caso de las mantenciones, estas sí son recurrentes, porque son anuales. Entonces, acá sí no se hace nada. Y por concepto de mejoras periódicas, se estiman gastos de 1 millón de pesos anual cada 3 años, comenzando en el año 2. Entonces, en este caso sí son recurrentes, pero son cada 3 años. Por ende, el tratamiento es llevar a payment y llevar al año 1. ¿Ya? Recurrente cada 3 años. Entonces, nosotros podemos hacer el flujo de cómo iría quedando. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que en el caso de estos 250, nosotros podemos traspasarlo a un CAUE. Y nosotros conocemos la fórmula para eso porque es simplemente el payment. Lo que sí nos falta es tener claridad en la tasa de descuento. En este caso nos dicen que la tasa de descuento es del 12%. ¿Ya? Por ende, este valor nosotros lo podemos llevar al año 1 y vamos a tener que, para los 10 años va a ser el mismo valor. Entonces, con pago, nosotros sabemos que ponemos la tasa de descuento, tenemos que son 10 años para el caso del primer periodo de evaluación, y nuestro valor presente es de 250 millones. Entonces, este valor se va a repetir por todo el periodo de evaluación. ¿Ya? Otro caso, que es el de las reparaciones. Nos dicen que va a ser durante los 4 primeros años, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que estos 4 primeros años tenemos que llevarlo primero a valor presente, y después de eso nosotros podemos ese valor presente distribuirlo por los 10 años. Entonces acá nosotros lo que vamos a hacer es agregar una fila que se va a llamar reparaciones corregidas. Entonces nosotros vamos a poder ver directamente cómo va a cambiar en cada caso nuestra glosa. Entonces sabemos que esto va a durar los primeros 4 años. Y lo que nosotros vamos a hacer es llevar primero todo esto a valor presente y distribuirlo en el caso del pago. Entonces, la vamos a poner acá, nuestra reparación corregida. Vamos a actualizar con la tasa de descuento, con todo este flujo, y nosotros tenemos nuestras reparaciones corregidas. En este caso, vamos a decir que es no recurrente, está ya en el año 0, pero nosotros tenemos que llevar a cabo. Voy a ir marcando en verde las que están listas y que podemos ir sumando. Ya la inversión ya la tenemos lista. Y en este caso, nosotros podemos llevar este valor presente, distribuirlo en los 10 años siguientes. Entonces, es el mismo procedimiento que teníamos para la inversión total. Menos pago, a la tasa del 12%, 10 años, y el valor presente de 2.420.000. Y nosotros sabemos que ahora sí va a estar distribuido todo el periodo de evaluación, que son 10 años. En verdecito son las que vamos a ir sumando. En el caso de las mantenciones, nos dicen que son recurrentes, anuales, por ende no tenemos que hacer nada.
Ya sabemos que se va a mantener también por el resto del periodo. Vamos a marcarla en verde. Y en el caso de las mantenciones periódicas, aquí sí vamos a tener que hacer un ajuste. Porque nos dicen que son recurrentes cada 3 años, es decir, van a partir en el año 3, se va a repetir en el año 6. Parte en el año 2, profe. ¿Cómo? Parte en el año 2. Parte en el año 2. Toda la razón. Ya, entonces nosotros sabemos que cuando tenemos este tipo de flujos que son recurrentes pero no son anuales, lo que nosotros tenemos que hacer es repartirlo hacia acá, voy a poner otro color, y después actualizarlo para que empiecen en el año 1. Entonces nosotros vamos a hacer eso mismo, mejoras corregidas, ya. Estas mejoras corregidas nosotros las vamos a pasar directamente a un payment que vamos a considerar recurrente, pero que hay que actualizar. Ya, ustedes traten de ser más ordenados cuando resuelvan estos ejercicios. Porque acá son hartas cosas que hay que ir viendo como de agoteo. Entonces, no, ¿por qué no se da? Entonces, vamos a considerar este que va a ser un payment a una tasa del 12% de 3 periodos, porque vamos a estar considerando que este lo vamos a extender acá, acá y acá, porque después este lo vamos a extender a los siguientes 3 periodos. Y nosotros sabemos que en el caso de que usáramos esto, nosotros tendríamos un flujo, pero en el año 3, ¿ya? Pero nosotros lo que tenemos que hacer es llevarlo al año 1 para que cuente como cabo. Entonces, nosotros acá lo que vamos a hacer es dividido 1 más 12%, y como estamos en el año 3, tenemos que actualizarlo 2 veces. Y con esto está lista nuestra primera parte. Ya nosotros sabemos que ya todo lo que esté en verde ya lo tenemos perfectamente actualizado. ¿Ya? Como en general vamos a estar hablando de Kawe, si hacen la actualización del primero, siempre vamos a tener la respuesta ya acá solamente en esta fila. ¿Ya? Entonces, el Kawe total va a estar dado por el Kawe de la inversión, que pudimos pasar que nosotros sabíamos el valor presente, lo pasamos a un costo anual equivalente. La reparación es corregida, que como era de los primeros 4 años, la llevamos al valor presente y después la repartimos por los siguientes 10 años. Las mantenciones anuales, a las cuales no hay que hacerle nada porque ya son un CAUE, y las mejoras que partían del año 3, pero lo que nosotros hicimos fue distribuirlas en los próximos 3 años, a partir del año 2, y traerlas desde el año 3 hacia el año 1 para que también sean un CAUE. Entonces, en este caso, el CAUE es de 48 millones. ¿Ya? Entonces tenemos que ver la alternativa 2 ahora. Esta alternativa nos dice que hay una compra de un terreno por 60 millones
y la construcción e implementación de 10 minicentros de entretención. ¿Ya? No sé si quedó alguna duda con la alternativa anterior. No quedó claro, pero yo tengo una pregunta. Recordando la materia, ¿el cabo es cuando siempre tiene que ser en el mismo periodo de tiempo que lo vea? ¿O no? ¿Hay algo que Sorry, hiciera menos tiempo? ¿Tienes que darlo como un tiempo común? sorry, es que te escuché súper mal. ¿Qué? No me ¿Puedes acuerdo de repetir la eso. pregunta? O nada que ver. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que te escuché súper mal. ¿Aló? ¿Sí? Sí, oye, Me había... ¿me escuchas? Ah, sí, parece que le había bajado el volumen al audífono. Ah, ya. No, sí, voy a repetir la pregunta, es que no te escuché súper mal. Ah, ya. El tema que no recuerdo bien, quería aclarar, cuando era que teníamos que llevar a como al mínimo, a un mínimo común de tiempo, ¿los cabos era o era otro tema? Ah, buena pregunta. Es que cuando se tiene eh, distintos periodos de evaluación en proyectos que se pueden considerar repetibles, en este caso se pueden considerar repetibles, hay dos formas de evaluarlo, ¿ya? Para poder comparar qué proyecto es mejor. Una forma es hacer el BAN y llevar todo el flujo al mínimo común múltiplo. Entonces, este proyecto tú lo llevas a un flujo de caja y consideras que en este caso el primero tiene una evaluación de 10 años y el segundo de 15, lo tienes que llevar al mínimo común múltiplo que sería 30 y tú sacas el BAN de ese proyecto de 30 años. Esa es una opción. La otra opción es la que estamos haciendo nosotros ahora, que es los distintos flujos que se tienen los vamos a llevar a un CAUE, es decir, a un costo anual equivalente. Entonces, la decisión es equivalente. O sea, ambas fórmulas deberían darte lo mismo. Ya puede que haya alguna diferencia de monto por cómo se consideran los flujos de las cosas repetibles, pero es precisamente para evitar el tema de tener que repetir proyectos. Ya, entonces con el CAUE te ahorras el estar haciendo tres van o haciendo un proyecto muy largo para llevar al mínimo común múltiplo, que en este caso, por ejemplo, sería 30 y puede complicar más el ejercicio. ¿Me explico? En el otro escenario, en el que tengas escenarios, o sea, comparación de alternativas con el mismo horizonte de evaluación, ahí tú puedes calcular el BAN y comparar el BAN normalmente. Gracias, profe. Perfecto. ¿En qué estamos? Ah, sí, la alternativa 2. Bueno, la alternativa 2 nos dice que necesitamos un terreno por 60 millones de pesos y la construcción e implementación de 10 minicentros de entretención por 27 millones cada uno. Entonces, son 10 minicentros, por ende, la inversión inicial van a ser los 60 millones de pesos más los 27 millones de... ¿Por qué le puse N en vez de 10? Van a ser estos 60 millones de pesos más los 10 minicentros por 27 millones de pesos cada uno. Entonces la inversión inicial va a ser de 330 millones de pesos. ¿Ya? Nos dice que esta opción demanda gastos de 340.000 pesos por reemplazo de insumos en cada centro. Reemplazos. Son 3.400.000 porque son 10 centros. Y como la construcción será parte del proyecto, no se contemplan gastos de mantención durante el periodo de evaluación del proyecto, que es de 15 años. ¿Ya? Pero frente a imprevistos se estiman gastos de 1.500.000 cada 4 años, partiendo del año 3. Entonces, imprevistos de 1.500.000 cada 3 años. Entonces, tenemos que hacer un análisis similar.
En este caso solamente tenemos 3 glosas, así que esta parte es más cortita. Nos dicen que la inversión inicial es de 330 millones de pesos, y como estamos hablando de inversión inicial, nosotros sabemos que es no recurrente, y es en el año 0. Por ende, el tratamiento es llevar directo a cabo. En el caso de los reemplazos, nos dicen que esto es anual. Sí, anual. Bueno, si no nos dicen nada específico, sabemos que es anual. Por ende, esto es recurrente, anual, no se hace nada. Ya es un cabo. En el caso de los imprevistos, nos dicen que es cada 4 años partiendo del año 3. Es decir, es recurrente, pero hay que llevar a cabo y actualizar. Entonces, nosotros podemos directamente, un segundo, nosotros podemos directamente, en el caso de la inversión inicial, que son 330 millones de pesos, llevarlo a un pago periódico. Con nuestra función pago, usamos nuestra tasa, sabemos que esta vez son 15 millones, 15, acá le puse n minicent, bueno. Ya, entonces sabemos que estos 330 millones nosotros lo podemos repartir en los 15 años de duración del proyecto y cada año va a tener el equivalente a 48 millones de pesos. Ya, entonces ya tenemos el primer cabo. Y si se fijan, en verdad, no es relevante el resto de, cuando analizamos CAWE, no es relevante lo que pasa después del año 1. O sea, es relevante para entender cómo están siendo, cuál es la característica de los flujos, pero no es relevante para observarlo y tomar decisiones una vez que llegamos al flujo, al primer CAWE anual. ¿Ya? O sea, el primer CAWE en el periodo 1. En el caso de los reemplazos, nosotros sabemos que son 3.400.000 y que son recurrentes, por ende, podemos tratarlos, bueno, su tratamiento es bastante simple. Entonces con esto ya tenemos los primeros dos listos. ¿Dónde está siempre el problema? En estos que son recurrentes, pero que hay que llevar a cabo y actualizar. Estos que son del tipo que frente a imprevistos se estiman gastos de 1,5 millones cada 4 años partiendo del año 3. Entonces vamos a tener primero la valor acá, y después cada 4 años, 1, 2, 3, 4, acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este tipo de flujo? Nosotros lo vamos a tomar, lo vamos a extender por los próximos 4 años, y después este flujo lo tenemos que llevar hacia el año 1 para poder considerarlo un cabo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer imprevistos corregidos. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar este valor de 1,5 millones, bueno, lo puedo hacer acá. Y extenderlo por los próximos 4 periodos, pero acá lo que vamos a tener es recurrente, pero hay que actualizar al año 1. Si nosotros hacemos eso, lo que vamos a tener es que desde acá lo tenemos que pasar al año 1. Esto significa descontarlo 3 periodos, 1, 2 y 3. Este valor, que es este, nosotros lo podemos simplemente descontar como hemos hecho todo el ramo, 1 más la tasa de descuento, elevado a la cantidad de periodos que queremos descontar. ¿Ya? Entonces con esto nosotros obtenemos nuestros 350.
351.000 pesos. Y sabemos que esto se va a extender por los 15 años de evaluación inicial. Entonces, nuestro CAUE va a ser la simple suma de los flujos que tenemos bien actualizados y anualizados. Profe, ¿por qué es cada 3? ¿Cómo? Ah, porque es cada 3 años. Es cada 4 años, pero partiendo del año 3. Entonces, este lo vamos a repartir entre este y este periodo. Eso significa que este de 1500 lo vamos a convertir en un payment en los próximos 4 años, que es lo que hicimos acá. Ya, sí. Claro. Y el tema es que cuando nosotros convertimos este payment en los próximos 4 años, lo que hicimos fue dejar un valor acá. ¿Ya? Pero nosotros para considerar el CAUE, para ver, para contarlo como CAUE, nosotros necesitamos que parta en el periodo 1. Y para eso, nosotros lo que hicimos fue actualizar este payment que nosotros habíamos calculado y lo llevamos desde el periodo 4, que es donde está acá, 1, 2 y 3, al periodo 1. Ah, ya, ok. Entonces, lo que tenemos es que nos da un CAUE de 52 millones de pesos. Pero nosotros ya habíamos calculado el anterior que nos daba 48 millones de pesos, y como nosotros estamos hablando de costos, nos conviene la opción que nos cueste menos. En este caso, la que cuesta 48 millones de pesos. No sé si quedó claro, igual son enredados estos ejercicios, yo me confundo de repente, porque no son tan mecánicos. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, si no hay ninguna duda, volvamos a las 3:50. ¿Ya? Vamos a ver con los últimos 2 ejercicios que tenemos para hoy. ¿Les parece? Gracias, profe. Perfecto. 3:50 entonces. Se ve la PPT, ¿verdad? Sí, profe, sí. Ya. Un ejercicio bien simplecito. Profe, Sí. tengo una duda. ¿Por qué en el segundo ejercicio calculamos los CAUE y en el primero, es decir, por qué como que hicimos como dos procesos distintos? Era porque lo que... No caché por qué, me perdí en esa parte. O sea, es que en verdad son el mismo proceso. Quizá en el segundo fue un poco más desordenado para hacerlo, pero son muy similares. En el primer caso, nos pedían calcular el costo capitalizado y estamos bajo un escenario en que el proyecto que estamos evaluando es de muy larga duración o un proyecto infinito, ¿ya? Pero eso básicamente es la diferencia, ya, cómo vamos a actualizar los flujos. En el otro caso, nosotros teníamos dos proyectos de inversión a comparar y estos tienen distintos horizontes de evaluación. Entonces, la forma como recomendada de hacer esto es, bueno, hay dos formas recomendadas. Una, o de repetir los proyectos, generar un flujo de caja con los proyectos repetidos y calcular el BAC de eso, o la otra alternativa es calcular los CAUE. Entonces, son muy similares y son homologables porque en los dos casos lo que tenemos que hacer es identificar si tenemos gastos recurrentes o no recurrentes y hacer un tratamiento, en el caso del costo capitalizado, llevar las cosas a valor presente, y en el caso del CAUE, llevar las cosas a valor presente a un costo recurrente, un CAUE. ¿Ya? Pero en general, cada una de las glosas se va a tratar de forma diferente, pero con un objetivo, o sea, se va a tratar de forma igual, pero con un objetivo diferente. Ya podemos o extender lo que tenemos en el valor presente, o contraer lo que tenemos en los flujos eternos. Pero no es tanta la diferencia en particular. Ya, gracias. Sí, pero
pero o quizás no entendí tu pregunta, ¿a qué te referías No con sé, es la... que eso era, porque es que los dos eran como similares en el sentido de que era como, los dos teníamos que calcular Kawa y valor presente y esas cosas. Claro, En el segundo, como que calculamos como más Kawa. claro, porque en el segundo lo que hicimos fue llevar cada una de las glosas a un KWeb. En el otro escenario nosotros ya sabemos que como el costo capitalizado es un costo en valor presente de flujo eterno o de muy larga duración, lo podemos dividir en dos, pues y el tratamiento es distinto. Si los traemos a valor presente, ya los tenemos listos, y si los tenemos en CAUE, los podemos pasar a valor presente simplemente sumando todos esos CAUE y dividiéndolo por la tasa de descuento. Ya, sí, gracias. Bueno, el tercer ejercicio que vamos a ver es uno simplecito que ya hemos visto, que es el cruce de fichas. ¿Ya? Usted debe evaluar dos proyectos mutuamente excluyentes. La información con que cuenta corresponde a los flujos de caja de ambos. ¿Ya? Bueno, estos son los flujos de caja. Ambos tienen la misma inversión, pero la distribución de su flujo es bastante diferente. ¿Ya? Nos piden obtenga el ban, TIR y payback de cada uno y concluye respecto a sus indicadores y determine dónde se hacen indiferentes los proyectos y grafique el cruce de feature con al menos 20 puntos. ¿Ya? Es un ejercicio bien estándar, pero que me interesa que utilizarlo como repaso a lo de flujos de caja. ¿Ya? Entonces, la estructura para hacer este tipo de análisis, bueno, primero, obviamente, copiar la tablita, tener claridad en estos flujos. A ver, podré copiar directamente. ¿Ya? Tenemos nuestro flujo acá. Y lo que nos piden es obtener el ban, la TIR y el payback de cada uno y concluya respecto a sus indicadores. Bueno, nosotros no podemos en particular calcular el ban porque no tenemos una tasa de descuento dada. Entonces, si nosotros quisiésemos calcular el ban, nosotros nos podemos inventar una tasa de descuento del 10% para calcular el ban, pero sabríamos que es un ban falso. ¿Ya? Nosotros sabemos cómo calcular el ban, la tasa, los flujos, esto es lo que nosotros actualizamos, y le sumamos la inversión. ¿Ya? Esto obviamente es lo mismo para los dos casos. La única diferencia es que nosotros tenemos que tener bien puesta la tasa de descuento. En este caso, si nosotros evaluamos en base al ban, sabemos que nos conviene el proyecto B porque es más alto. ¿Ya? Si nosotros calculamos la TIR, llegamos a que una nos da un 16,1% y la otra un 14,9%. Dentro, ambos casos son mayores a la tasa de descuento, por ende, sin saber el ban, sin haber calculado el ban previamente, nosotros podríamos decir que ambos son recomendables. ¿Ya? Este es el típico caso en que uno de los proyectos tiene un menor ban, pero tiene una mayor TIR. Entonces es interesante saber cómo va cambiando la TIR, o sea, cómo va cambiando qué proyecto conviene por sobre el otro a medida que va cambiando nuestra tasa de descuento. ¿Ya? ¿Y qué más nos piden? El payback. El payback, nosotros sabemos que es el tiempo en el cual el proyecto empieza a tener un ban positivo. ¿Ya? Nosotros podemos calcular este
payback, asumiendo nuestra tasa de descuento del 10%, simplemente calculando el VAN en cada uno de los periodos. En este caso, nosotros vamos a fijar E2, vamos a asumir que también vamos a estar fijos en D2 para poder correr esta ecuación, y sabemos que tenemos que restarle la tasa de descuento. ¿Ya? En este caso, lo que tenemos que hacer es fijar tanto la tasa de descuento como la inversión, y nosotros deberíamos ser capaces de correr esto para el lado y obtener que en el tercer año es cuando empezamos a tener un VAN positivo, y eso es lo que nosotros podemos considerar como payback. En el caso del proyecto B es similar, podemos simplemente replicar la fórmula y cambiarlo un poquito, llevando todo al valor que Profe, ¿cómo corresponde. era la fórmula? ¿Cómo? Disculpa, ¿qué cosa? ¿Cuáles se fijan en la fórmula? Fijamos, bueno, la tasa de descuento, pero también podemos fijar acá, podemos decirle, anda desde 3 fijo, acá, es decir, el primer flujo, hasta de 3 en este caso, para que cuando nosotros corramos la fórmula simplemente se vaya actualizando para el lado, y le tenemos que sumar la inversión, que siempre va a ser fija, porque si nosotros empezamos a correr la fórmula para acá, la inversión también se va a correr. Ya. Entonces, nosotros tiramos esto para acá y nos da que en el caso del proyecto B, el VAN son, el payback son 4 años. ¿Ya? Bueno, eso es como el breve repaso de indicadores financieros. Bueno, si se fijan acá, al usar esto, cada una de estas está considerando hasta cierto punto nomás los flujos, así que si nosotros nos paramos acá, podemos comprobar que efectivamente nuestro cálculo va a estar bien. ¿Ya? Para determinar dónde se hacen diferentes los proyectos, nosotros lo que hacemos es calcular el flujo incremental. ¿Ya? El flujo incremental no es más que la diferencia de los flujos de ambos proyectos. ¿Ya? Y a ese flujo nosotros le calculamos la TIR. Y esa es la tasa en la cual los proyectos se hacen indiferentes. ¿Ya? De hecho, esto nosotros lo podemos comprobar si acá esta tasa de descuento del 10% la cambiamos por esta tasa del 13,05. ¿Ya? Si se fijan, los VAN se vuelven 764 para ambos casos. ¿Ya? Eso es lo que nosotros denominamos como el cruce de fichas. ¿Ya? Pero nosotros podemos además graficar el cruce de fichas, porque eso nos permite tener noción de cómo los proyectos se van comportando ante distintas tasas de descuento, lo cual siempre es interesante para tomar decisiones, especialmente cuando sabemos que puede estar cambiando la tasa libre de riesgo, puede estar cambiando el beta o la rentabilidad del mercado. Entonces, este tipo de análisis siempre son útiles. Entonces nosotros para el cruce de Fisher tenemos una metodología, para graficarlo en particular. Nosotros podemos generar una serie de tasas de descuento, en este caso nos piden 20, aquí 20 no, piden 20, y para cada uno de ellos ir calculando el VAN. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros sabemos que con una tasa del 1%, todos estos valores que nosotros vamos obviamente a fijar, menos más nuestra inversión negativa también fijada, nosotros podemos calcular cómo va a ir evolucionando nuestro VAN a través de las distintas tasas de descuento. ¿Ya? Nosotros sabemos que cerca de acá, nuestro proyecto A va a dejar de ser conveniente. Ya, cerca entre el 15 y el 17%, el VAN se va a hacer cero, y a partir de ese momento, el proyecto ya no nos va a servir. Podemos hacer exactamente lo mismo con B. Ya calculamos el VAN con la tasa de descuento del 1%,
fijamos nuestros flujos, fijamos nuestra inversión, lo pasamos obviamente a numerito, o sea, a moneda, y tiramos para abajo. ¿Qué pasó acá? No fijé bien la inversión. Entonces, acá nos vamos acá, F4, recuerden cuando se fija, y la tiramos para abajo. Entonces nosotros con esta tabla sabemos que cerca también del 15%, bueno, entre el 13 y el 15%, el van de acá se hace cero. Si nosotros queremos graficar el cruce de fichas, lo único que tenemos que hacer es tomar toda esta tabla, irnos a insertar, y no me acuerdo cuál era el que se ponía, gráfico recomendado, y vemos acá cuál nos permite tener el cruce de fichas. Entonces con esto nosotros podemos tener una herramienta gráfica para ir tomando decisiones. Obviamente acá ya a tasa muy grande los van de ambos proyectos se vuelven negativos, entonces no nos interesa tanto, entonces quizá acá nosotros deberíamos ponerle en vez de un 2%, un 1% para que se vea más bonito. Y ahí nos queda más interesante la parte que queremos ver, que es donde se tiene el cruce y qué pasa antes y después del cruce. Si se fijan, acá este punto va a ser esos 13,05% que calculamos mediante el cálculo de la tira del flujo incremental. ¿Ya? No sé si tiene alguna duda respecto a esto. Si no, El dale. 13,5 era como donde se es indiferente cuál de los dos proyectos tomar, ¿cierto? Claro. Y adentro de su análisis, profe, tomando la pregunta, ¿cuál conviene más viendo los, los diferentes indicadores? Es que acá tenemos el tema de que nosotros nos inventamos una tasa de descuento, ya, del 10%. Entonces, la respuesta a la pregunta de cuál conviene más va a depender de en qué punto de acá estemos parados. Si nosotros nos paramos en una tasa de descuento sobre el 13,05%, nos va a empezar a convenir el proyecto A. Pero antes de eso, antes de la tasa del 13,05%, nos conviene el proyecto B. Pero es súper poco, en realidad, el tiempo en el cual nos conviene el proyecto A, porque después de este 13,05%, un poquito más allá nomás, ambos proyectos se vuelven poco convenientes, ¿ya? Entonces, la respuesta a la pregunta de cuál conviene más es depende de nuestra tasa de descuento, porque no la tenemos. Ya, profe, gracias. Y el último ejercicio es un ejercicio de evaluación de alternativas. ¿Ya? Voy a copiar esto y lo vamos a leer, pero desde el Excel. Ya. La empresa PGM ha operado de forma bastante exitosa y necesita renovar ciertos activos fundamentales para su producción. PGM tiene problemas en la parte de modelado y cortado de las tapas de plástico de los potes, en donde tiene dos máquinas. Una alternativa es comprar ambas máquinas nuevas por un monto de 20 y 25 millones de pesos respectivamente. Y la segunda alternativa considera la compra de una máquina de mayor tecnología que es capaz de realizar ambas labores por un costo de 55 millones de pesos. Considerando las máquinas por separado, necesitan mantenciones anuales de 1 y 1,5 millones respectivamente, ser aseguradas cada una por 800.000 pesos anuales y realizar reparaciones profundas por 2 y 3 millones cada 3 años respectivamente, versus la mantención de 700.000 pesos, seguro de 800.000 pesos y sin reparaciones profundas de la máquina de mayor tecnología.
ayuda a PGM a decidir cuál es la mejor alternativa, dado que tiene una tasa impositiva del 27%, una vida útil de 7, 9 y 10 años respectivamente. Vamos a asumir que es vida útil de 20, 25 y 55, ¿ya? Una tasa de descuento del 10%, un periodo de evaluación de 10 años y una venta al 45% del valor original, ¿ya? No nos entregan un valor de salvataje, así que podemos asumir que es 0. Y nos preguntan qué valor de cuota de leasing operativo estaría dispuesto a pagar como máximo para escoger esta opción. ¿Ya? Entonces tenemos 3 alternativas a encontrar. ¿Ya? Bueno, en realidad son 2, pero una deriva de las anteriores. La primera es con la máquina nueva de 20 y 25 y la otra es con la máquina más cara de 55 millones. Entonces vamos a ir desglosando ambas alternativas. Alternativa 1. Ya, bueno, el horizonte de evaluación para ambos es de 10. Vamos a poner estos parámetros primero. Ya, una tasa de descuento del 10%, una tasa impositiva del 27%, evaluación de 10 años, y bueno, son 20 a 45% del valor libre, bueno, el valor de valor. Ya, ahora sí podemos desglosar las alternativas. La primera nos dice una inversión total de 45 millones de pesos por las 2 máquinas. Mantenciones anuales por 2,5 millones de pesos. Cada una va a tener que ser asegurada por 800.000 pesos, es decir, 1.600.000 pesos por seguro. Y reparaciones profundas cada 3 años por 5 millones. ¿Ya? Alternativa 2. Nos dice que la inversión total es de 55 millones de pesos. Seguro por 800.000 pesos. Y la mantención también son más baratas. 700.000 pesos, sin reparaciones profundas, y eso. Eso sería para la segunda. Solamente mantenciones y seguro. Y eso. ¿Ya? Entonces, nosotros para este tipo de ejercicios tenemos horizontes iguales, donde tenemos impuestos, donde tenemos cierta glosa, lo que más nos conviene es tener nuestro flujo de caja, pero enfocado a costos. Uy, es muy grande esto. Pero voy a poner acá por dentro. Ya, entonces nosotros igual siempre tenemos que, al momento de hacer este flujo de caja, tener claridad en las glosas que vamos a ir poniendo, porque así simplemente tomamos y copiamos la tabla y hacemos todo mucho más rápido. En este caso, en las glosas que están afectadas a impuestos, por lo general vamos a tener las mantenciones,
vamos a tener los seguros, vamos a tener las reparaciones profundas, vamos a tener la depreciación, ya vamos a tener los intereses. En este caso es un ejercicio sin crédito, ya por ende no lo vamos a tener, pero siempre es bueno que lo pongan. Y la venta a mayor valor libre. ¿Ya? Con esta glosa, por lo general, están listos y son las que siempre consideran este tipo de problema. Una vez que tengan esto, pueden generar el flujo sin escudo, o bueno, ahí ustedes le pueden poner el tema que quieran, el escudo fiscal. Recuerden que siempre vamos a estar hablando de costo, flujo con escudo. Y después de eso vienen las otras glosas que no están afectadas a impuestos. ¿Ya? Por ejemplo, la inversión inicial, la depreciación, la venta al valor libro, ¿qué más me falta? Los intereses. No, la amortización, aquí es los intereses. Amortización. Y creo que con eso estamos. ¿Ya? Y con eso después nosotros podemos obtener el flujo de caja. ¿Ya? Siempre es bueno ponerle acá alguna cosita para que sepan dónde ir sumando. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? La inversión inicial va a ser de menos 45 millones para esta alternativa 1. Un segundo, voy a hacer dejar más espacio acá. ¿Ya? Una inversión inicial de 45 millones de pesos. Nos dicen que van a haber mantenciones anuales, que ya nosotros tenemos claro que son por 2,5 millones. ¿Ya? Vamos a tener también seguros, que son por 1,600,000. Vamos a tener reparaciones profundas, que son de 5 años cada 3 años, y vamos a asumir que parten en el año 3. La vamos a tener en el año 6. Y después en el año 9. ¿Ya? Después de eso vamos a tener la depreciación que tenemos que calcular, los intereses y la venta a mayor valor libre. ¿Ya? La venta a mayor valor libre nosotros la podemos calcular, pero fácilmente porque sabemos que tenemos un valor de salvataje de 0. ¿Por qué? Porque no nos dicen nada. Entonces nosotros asumimos que es 0. En este caso nosotros vamos a tener dos depreciaciones. ¿Ya? Nosotros vamos a tener para el primer caso vamos a tener un periodo de vida útil de 7 años, ¿ya? Y para el segundo caso, de 9 años. Entonces, vamos a tener esto a los 7 años. Nosotros sabemos que tenemos un valor libro y una depreciación anual. Y sabemos que el valor libro del primer ítem es de 20 millones de pesos. Sabemos, además, que no nos dicen el tipo de depreciación que tenemos que utilizar, por ende nosotros podemos asumir que es lineal. No nos dicen, perdona, que se me haya pasado. No, no lo dicen. Entonces nosotros vamos a asumir que la depreciación cada año va a estar dada por el valor libro menos el valor de salvataje, que nosotros sabemos que es 0, dividido por los años de vida útil. Nosotros sabemos que esto siempre se va a mantener igual hasta el periodo 7, y que el valor libro va a ir disminuyendo de acuerdo a esta depreciación.
Como tenemos valor de salvataje de 0, acá nos tiene que dar 0. Ahí sí. Estas cosas pueden pasar por decimal y cosas así. Entonces ya tenemos la tabla del primer ítem de depreciación. Para el segundo caso, nosotros vamos a tener que no tiene 9 años, sino que tiene, o sea, no tiene 7 años, sino que tiene 9. Vamos a tener un valor libro de 25 millones de pesos. Y al igual que en el caso anterior, nosotros vamos a tener que calcular la depreciación anual asumiendo depreciación lineal. Nosotros vamos a encontrar la diferencia entre el valor al que nosotros lo compramos menos el valor de salvataje dividido por por la vida útil. Y esto nosotros lo vamos a tirar para el lado. Y cada uno de estos años el valor libro va a ir bajando de acuerdo a la depreciación que nosotros tengamos. Hasta llegar a 0. ¿Ya? Dado esto, nosotros ya podemos empezar a generar la glosa de depreciación. ¿Ya? Nosotros vamos a tener depreciación por 9 años, pero no durante estos 9 años va a ser la misma depreciación. Nosotros vamos a tener la suma entre esta depreciación y esta depreciación. Si se fijan, en el año 7 va a ser distinto, va a bajar. ¿Ya? Entonces ya tenemos lista nuestra depreciación. Sabemos que acá va a ser 0. No tenemos intereses, por ende vamos a obviar esta parte, pero sí tenemos venta a mayor valor libro. ¿Ya? Lo que nos dicen es que el valor comercial que vamos a tener, es decir, a cuánto nosotros podemos venderlo, es del 45% de la inversión total. ¿Ya? Como nosotros sabemos que no tenemos un valor libro al final del periodo, nosotros sabemos que la diferencia completa, es decir, todo el valor comercial va a estar afecto a impuestos. ¿Ya? Eso lo tienen súper claro, ¿no? O si hay alguna duda al respecto, si necesitan que lo explique de nuevo, me avisen. ¿No? ¿Qué es lo que tenemos claro? Cuando nosotros generamos, o sea, tenemos activos que depreciamos, ya nosotros eventualmente vamos a poder vender esos activos al final del proyecto, ¿ya? La venta de los activos al final del proyecto va a tener dos partes. Una parte que va a estar afecta a impuestos y una parte que no va a estar afecta a impuestos. La parte que no va a estar afecta a impuestos al nosotros venderla es la parte que no del valor de salvataje o que no se logró depreciar. Pero si nosotros teniendo un valor libro, de por ejemplo, en este caso tenemos un valor libro de 0, ya se alcanzó a depreciar todo, nosotros vendemos esos activos a un valor mayor que este valor libro, la diferencia entre ambos va a estar afecta a impuestos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase? Sí, sí, sí. Perfecto. En este caso, el valor de salvataje no nos dicen nada al respecto, por ende nosotros asumimos que el valor de salvataje es 0. Por ende, sea lo que vendamos nuestros activos, eso va a estar afecto a impuestos. ¿Ya? Claro. Eso. No, pero ¿y el cálculo que hizo ahí que sale bajito la venta de los libros? ¿Cuánto es? Es decir, ¿por qué? Claro, no el 45% por la inversión inicial. Ah, vale. Ya. Porque el valor de venta, ya eso no lo vi, perdón. Eso, exactamente. Nosotros podemos hacer esto para el lado, ¿ya? Y nosotros también sabemos que podemos generar escudos fiscales con esto. Todo esto está afecto a impuestos, por ende nos va a reducir nuestra base imponible y nos va a permitir pagar menos impuestos. Por ende no todo es pérdida. Y este escudo fiscal va a corresponder simplemente al flujo sin escudo por la tasa impositiva. Y recuerden que este es un valor positivo, ¿ya? Porque si nosotros estamos trabajando con costos, este escudo nos va a permitir pagar menos impuestos y por ende es un valor positivo, ¿ya? Con esto ya tenemos claridad en el flujo con escudo fiscal. Y podemos pasar a la parte donde ya no intervienen los impuestos. Nosotros tenemos la inversión inicial ya puesta. Sabemos que la depreciación no es un flujo efectivo de dinero, por ende nosotros tenemos que descontarlo acá.
porque nos sirve descontarlo para pagar menos impuestos, pero después tenemos que agregarlo en la parte siguiente porque no es real ese descuento de 5 millones. Y tenemos que, en el caso de que tengamos, agregar la venta al valor libre y la amortización de un crédito en caso de que lo hayamos tenido. En este caso no se da, así que no tenemos que agregar eso. Con esto nosotros podemos calcular el flujo de caja, y con el flujo de caja calculado nosotros ya podemos calcular nuestro VAN y nuestro CAWE. Para todos los gustos. El VAN va a estar dado por nuestra fórmula, la tasa de 10%, todos nuestros flujos, más la inversión inicial. Nuestro VAN va a ser de 67.365.000 pesos, y nuestro CAWE va a estar dado por menos pago, nuestra tasa, y nuestro valor el número de periodos, que bueno, en este caso está parametrizado, pero podríamos ponerlo nomás, 10, y nos da un CAWE de 10.963.000 pesos. Esto para la alternativa 1, ¿ya? ¿Sí les quedó claro este ejercicio? Si les quedó claro, vamos a pasar a la evaluación de la alternativa 2. Esto acá nomás. Nosotros igual para la alternativa 2 podemos copiar esta tablita y obviamente le borramos los datos y lo ajustamos a lo que nosotros estamos buscando. Ya la alternativa 2 en particular tiene... ¿Sí? El CAWE era el pago, ¿no? El El pago, pago del sí, van. así es. Bueno, en particular nosotros acá no tenemos, en la alternativa 2 no tenemos reparaciones, ya tenemos mantención de 700.000 pesos y seguro de 800.000 pesos, ya, pero sin mantención, entonces, o sea, sin reparaciones. Entonces nosotros podemos acá directamente pegar estos 700.000 pesos, acá que es el dinero, sabemos que tenemos seguro por 800.000 pesos, no tenemos reparaciones profundas, depreciación sí tenemos, intereses no tenemos, y venta mayor libro nosotros sabemos que es el cual la vamos a agregar al tiro, pero no, mejor, bueno, lo correcto en verdad es calcular la depreciación. Entonces, nosotros sabemos que la vida útil de la tercera alternativa es de 10 años, ¿ya? Y que solamente tenemos una máquina, por ende, esta es un cálculo más clásico. Nosotros sabemos que el valor libro va a estar dado por estos 55 millones y que como no tenemos un valor de salvataje, asumimos 0, por ende, y como no nos dicen que podemos usar acelerada, o sea, asumimos lineal. Entonces, nuestra depreciación va a estar dada por estos 55 millones de pesos, menos el 0, solo por seguridad, dividido estos 10 años. No, ¿para qué? Entonces sabemos que en cada uno de los años vamos a depreciar 5 millones y medio. Al final de esto nosotros deberíamos llegar al valor de salvataje de 0, que como no nos dicen nada, nosotros sabemos que es simplemente 0. Entonces, la depreciación que vamos a tener es de menos 5,5 millones por todo el periodo, y nuestra venta mayor valor libro va a ser el 45% que tenemos acá por estos 55 millones de pesos. Y acá cometí un error en la parte anterior, para ver si estaban atentos. Acá yo lo puse en negativo. Esto no es negativo, esto es un flujo positivo de
es un ingreso que nosotros vamos a tener, por ende es importante que lo tengamos claro, ¿ya? Nosotros estamos obteniendo dinero a partir de esta venta, no es un gasto como todo el resto de cosas que nosotros estamos considerando acá, ¿ya? Así que acá tenemos estos 24 millones de pesos que nos permiten bajar un poco los costos en que incurrimos durante todo el proyecto. ¿Ya? Sabiendo esto, nosotros ya podemos obtener nuestro flujo sin el escudo fiscal, que es la simple suma de todo esto. Y obtener nuestro escudo fiscal, que es menos el valor del flujo sin escudo por la tasa de impuestos fija, para el ladito, y luego tenemos el flujo con escudo, que es la suma de ambos. ¿Ya? Entonces ya tenemos la parte previa que está afecta a impuestos. La segunda parte vamos a tener la inversión inicial, que sabemos que es de 55 millones de pesos. Ya vamos a tener la depreciación, que recuerden, es un flujo real de efectivo, que va a ser equivalente a lo que teníamos antes. No tenemos venta al valor libro porque no quedó ni nada por depreciar, ni quedó valor de salvataje, y tampoco tenemos amortización porque no pedimos ningún crédito. Con esto podemos obtener el flujo de caja completo, y una vez que tengamos, o sea, ya teniendo esto, podemos calcular nuestro banco. Si se fijan, igual es bien particular lo que pasa acá, porque nosotros generamos una inversión tan grande, ¿ya? Y los costos anuales en verdad no son tan altos, pero la depreciación sí es alta, entonces terminamos teniendo un flujo de caja positivo solo por el escudo fiscal que nosotros somos capaces de generar, ¿ya? Es una situación bien particular, que la alternativa anterior no se da porque los gastos anuales son bastante altos, y bueno, también tienen menores niveles de depreciación, ¿ya? Con esto nosotros somos capaces de calcular el BAN a la tasa del 10% con nuestro flujo de acá, le restamos nuestra inversión y tenemos un BAN de 45 millones de pesos. Como ambos proyectos tienen el mismo horizonte de evaluación, nosotros podemos directamente comparar esto y decir que efectivamente la alternativa 2 es la que nos conviene, sin necesidad de calcular los CAUE. Pero obviamente los CAUE nos van a dar consistente. ¿Ya? Entonces, 7.427.000 por año. Entonces, la pregunta es, porque ya sabemos cuál de estas dos nos conviene, en este caso en la alternativa 2, pero también nos preguntan qué valor de cuota de leasing operativo estaría dispuesto a pagar como máximo para escoger esa opción, la de leasing operativo. Acá yo les tengo una pregunta. ¿Se acuerdan cuáles eran las características del leasing operativo? No. Bueno, el leasing operativo tiene dos características que lo diferencian del leasing financiero. Ya la primera es que con el leasing operativo ustedes no pueden acceder a la compra de la máquina al final del periodo. ¿Ya? Y la segunda opción es que el leasing operativo es renovable por el tiempo que quieran. ¿Ya? Eso. Entonces, nosotros sabemos que esta es la que más nos conviene. Si nosotros quisiéramos saber qué valor de cuota de leasing operativo nos conviene, nosotros, ante el escenario de tener el leasing operativo, nos debería dar un CAUE similar al de la alternativa 2. O sea, si el CAUE del leasing operativo nos da estos 7.427.344,3, ya seríamos indiferentes a escoger o esta alternativa o la alternativa de leasing operativo, ¿ya?
Pero nosotros no podemos simplemente decir que esta es la cuota del leasing operativo que nosotros querríamos, porque la cuota del leasing operativo está afecta a impuestos. Por ende, lo que nosotros querríamos es es obtener la cuota antes de estar afecta a impuestos. ¿Esto qué significa? Que esta cuota nosotros la vamos a dividir por 1 menos la tasa impositiva. ¿Ya? Y esto nos da una tasa de 10.147.000. ¿Por qué pasa esto? Si nosotros tuviésemos la cuota del leasing operativo, nosotros tendríamos solamente dos glosas. Tendríamos la del leasing y el escudo fiscal. ¿Ya? Y con esto tendríamos el flujo de caja. ¿Ya? Porque nosotros estaríamos pagando por el uso de un bien, que sería en este caso, esta máquina que nos permitiría modelar y cortar las tapas de plástico, ¿ya? Pero nosotros también estaríamos pagando al mismo tiempo un impuesto por el costo en el que estamos incurriendo. ¿Ya? Entonces nosotros, si hacemos el flujo de caja con esto que nosotros obtuvimos, vamos a encontrar que efectivamente este flujo ya va a estar obviamente afecto a impuestos, y esos impuestos van a afectar lo que nosotros vamos a terminar, lo que nos va a terminar costando finalmente el leasing. ¿Ya? ¿Se entendió esto, no? Ya lo habíamos hecho igual en uno de los ejercicios. Si se fijan, acá nos da exactamente el mismo valor. Entonces, si esta cuota aumenta, también va a aumentar el CAUE de la opción del leasing. Entonces, por ende, a partir de esta cuota es donde somos indiferentes. Si baja la cuota del leasing de estos 10.174.000, nos conviene el leasing, pero si sube, ya ahí nos está conveniendo la alternativa 2. ¿Alguna duda con esto? El flujo dio, el CAUE dio lo mismo que el flujo. ¿Qué CAUE? El de arriba. El de Claro, o van. sea, ¿El que tenemos aquí arriba? sí, o sea, es que el de arriba nos dio esto, pues este es el CAUE de la alternativa 2, ¿ya? Eso, sí. Claro, entonces si nosotros quisiésemos ver en qué cuota del leasing, o sea, desde qué cuota nos conviene ir por el leasing, tenemos que compararlo con este CAUE, porque este es el CAUE más barato entre estos dos, ¿ya? Pero nuestra cuota del leasing no va a ser este CAUE, sino que va a ser el CAUE antes de impuestos, ¿ya? Entonces por eso nosotros acá lo dividimos por 0,83, que en el fondo es la parte que nosotros estaríamos pagando, ¿ya? Entonces, si nosotros lo vemos acá, bueno, esto obviamente se da porque tenemos los mismos flujos durante todo el año, ¿ya? O sea, si nosotros calculamos el BAN de este 10% con todos estos flujos, también nos va a dar un BAN que debería ser igual al de la alternativa 2, ¿ya? Y lo mismo si esto lo traspasamos a un pago constante, también nos va a dar lo mismo, pero eso es obvio porque acá todas las cuotas son iguales, ¿ya? No sé si te respondí tu pregunta. Sí, pero entonces el flujo, la cuota del leasing sería solamente los 10 millones. Es decir, esa sería la pregunta del ejercicio. Exactamente, esa es la cuota que nosotros Ya, tendríamos que considerar. Bueno, esto es obviamente totalmente redundante, ¿no? Excepto claro. ¿Profe? ¿Sí? ¿Sería entonces que la cuota, habría que como calcular la cuota en ambos o solo en el último? No, solamente en el último, porque, bueno, o sea, podríamos calcularlo en ambos, pero nosotros ya sabemos que entre la alternativa 1 y la alternativa 2 nos conviene la alternativa 2, ¿ya? Entonces, nosotros para ver desde cuándo nos conviene un leasing, en verdad tendría sentido compararlo solamente con esta, que es la mejor alternativa.
Ya. ¿Cachai? O sea, igual podría calcularla respecto a esta, pero obviamente si la calculas respecto a esta, te puede dar una cuota del leasing que haga que no te convenga el leasing porque va a estar la alternativa 2. ¿Me cachai? Claro. Por ejemplo, Es si, consecuente. claro, la cuota leasing acá tendría que ser de esto dividido 1 menos la tasa impositiva. Entonces sería de 12 millones. ¿Ya? Con esa cuota de leasing no es indiferente la alternativa 1 o la alternativa 2. O sea, la alternativa 1 o la alternativa del leasing. ¿Ya? Pero estos 12 millones son notablemente más altas que estos 7 millones. Entonces no tiene mucho sentido la comparación. ¿Te fijas? No sé si me Sí, expliqué. profe. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Porque si no, hasta acá tenía ejercicios preparados. Ya. Así que quedan en libertad. Así no sé, ¿alguien tiene alguna otra duda? No, No, si no hay profe. más dudas, quedan libres. Bueno, la próxima semana el certamen parte a las 2:30, como siempre, obviamente. Va a durar 1 hora y media. Va a ser igual que la modalidad del certamen 1, saben que usted tiene que entregarlo en el plazo. Y eso, ya, sí, que tengan un buen fin de semana. Profe, Repasen los ejercicios que vimos en clase. Sí, dime. una consulta. ¿Serán 3 preguntas igual que el certamen anterior? ¿O Sí, 3 preguntas, pero más cortitas. ay, aquí? Sí, Tenga compasión, profe. sí, El semestre está duro. sí, me imagino. El mío igual hizo que salí del agua, así que voy a tener compasión. Así que eso, bueno, ahí pásenla bien el fin de, que puedan descansar por lo menos por hoy. Y ánimo nomás para lo que queda de fin de semestre. Gracias, profe. Cuídense. Gracias, profe. Chao. Que esté bien. Gracias, profe. Chau, chau.